Los discípulos se encuentran a un hombre ciego y le preguntan a Jesús que quién había pecado para que ese hombre estuviese ciego. Si hubiera pecado él o hubiera pecado sus padres, era comprensible que estuviera ciego. Así que alguien tenía que haber ofendido a Dios, porque si ese hombre estaba ciego es porque Dios lo había castigado. Y Jesús responde que no había pecado ni él ni sus padres, como diciendo que la ceguera no era consecuencia de pecado. Jesús no está diciendo que sus padres son perfectos y jamás en toda su vida han pecado. Lo que Jesús está diciendo es que la ceguera no es un castigo de Dios sobre un pecado cometido. Cuando nosotros vemos la enfermedad, nosotros debemos entender que alguien esté enfermo no es un castigo de Dios por algo que esa persona ha hecho. No, podría ser. Porque si bien es cierto que sí podemos ver casos donde enfermedades han sido usadas como medio de disciplina de Dios, incluso como medio de castigo de Dios, no siempre es así. La enfermedad en este mundo es fruto de que vivamos en un mundo caído. Desde que el pecado entró en Génesis capítulo 3, el mundo se encuentra bajo maldición. Por eso no todo es fértil en el campo, también hay espinos, hay abrojos, hay cardos. Eso es fruto del pecado. Entre otras cosas también vemos la enfermedad, enfermedades graves, dolorosas. Todo eso nos recuerda las consecuencias del pecado en Génesis 3. Y esa enfermedad no es exclusiva para los impíos. Esa enfermedad puede llegar a cualquier persona que viva de este lado del sol. ¿Por qué? Porque el sol sale para justos e injustos. Cuando llueve se moja el justo y el injusto, y las enfermedades pueden llegar para los hijos del diablo y para los hijos de Dios. Las enfermedades pueden llegar para el impío y para el creyente mientras estamos de este lado. La diferencia es que en la eternidad el impío va a sufrir eterna condenación, pero el creyente en la eternidad ya no va a experimentar más dolor, más tristeza, más angustia, más aflicción, más enfermedad, más muerte, porque ya no habrá más pecado. Y eso nos recuerda que si ya no hay más pecado y eso provoca que ya no habrá más enfermedad, más dolor, más tristeza, más muerte, es que todas esas cosas son consecuencia del pecado en este mundo, de que el pecado haya entrado en este mundo. Así que debemos recordar que la enfermedad es algo a lo que cualquier ser humano puede estar sujeto, no por sus propias acciones, sino por vivir en este mundo. Sin embargo, recordamos que, como dijimos, Dios sí puede usar una enfermedad para disciplinar, Dios sí puede utilizar una enfermedad para castigar. Cuando la Biblia menciona que en el momento de la cena del Señor, el apóstol Pablo habla de los que toman la cena del Señor indignamente, sin discernir. ¿Qué dice también ahí? Que juicio toman, que juicio comen y beben para sí. Y termina Pablo ese pasaje diciendo: por eso hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Y Pablo ahí está hablando de que algunas personas estaban enfermas como una manera en que Dios hubiera tratado con ellos por haber tomado la cena del Señor indignamente. Así que pueden haber casos donde la enfermedad es un medio de disciplina, es un castigo, pero generalmente encontramos que la enfermedad puede llegar a cualquiera porque estamos en un mundo bajo maldición desde Génesis capítulo 3 y la enfermedad es una de las consecuencias de vivir en este mundo hasta que lleguemos a la gloria los creyentes y ya no haya más enfermedad.